un edema idiopático cuando no encontramos la causa para que se produzca este edema. Entonces, los dos tipos más importantes del edema son consecuencias de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el edema pulmonar es la acumulación de líquido en los alveolos pulmonares, y esto se debe a un aumento de la presión hidrostática en el lecho capilar pulmonar. Y esto tiene que ver con una insuficiencia del lado izquierdo del corazón. Entonces, la insuficiencia del lado izquierdo del corazón va a condicionar al edema pulmonar. Perdón. Tenemos ahí entonces el edema pulmonar. Ven ustedes cómo los alvéolos están llenos de un material proteináceo, que es el plasma que se ha filtrado hacia el espacio alveolar. Luego hablamos del edema subcutáneo. En este caso va a haber una acumulación de líquidos en los tejidos subcutáneos, y esto por un aumento de la presión hidrostática del sistema venoso periférico sistémico, y esto como consecuencia de una insuficiencia del lado derecho del corazón. Entonces la insuficiencia del lado derecho del corazón va a condicionar el edema subcutáneo. Ahí tenemos justamente, en ustedes, este edema se va notando en los miembros inferiores y puede ir avanzando, inclusive puede llegar hasta el pubis, ¿no? Cuando es muy grande. Acá vemos cómo el edema ha tomado en forma simétrica y prácticamente está llegando a la rodilla. Y aquí vemos un edema subcutáneo asimétrico, en este caso solamente en la pierna derecha. Y esto porque lo que está obstruido, como dijimos, es el drenaje linfático. Hay una obstrucción linfática, consecuentemente un edema asimétrico. Ahora hablamos de la hemorragia, que es la salida de sangre del torrente circulatorio. Y esto se puede deber a un traumatismo de una arteria o de una vena, o cuando por alguna enfermedad, algún vaso pequeño está debilitado y pueda estallar, ¿no? Entonces, la hemorragia puede ser externa si la sangre sale al exterior del cuerpo, o puede ser interna si se acumula en la cavidad, en cualquier cavidad, o de repente en el parénquima de cualquier órgano interno. Tenemos ahí la hemorragia, la acumulación o salida de sangre. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de hemorragia. Por ejemplo, la apoplejía, que es la hemorragia cerebral, que puede ocurrir pues por la ruptura de un aneurisma, por ejemplo, en todas las arterias, principalmente del polígono de Wilson. La epistaxis, que es la hemorragia que proviene de la cavidad nasal. El hemoperitoneo, que es la hemorragia que se acumula en la cavidad peritoneal, que puede ser por ruptura de una víscera maciza o hueca. El hemartros, que es la acumulación de sangre en las articulaciones, generalmente por un traumatismo. Tenemos ahí justamente la epistaxis, como dijimos, la salida de sangre desde la mucosa nasal. Hematemesis es el vómito hemorrágico, o sea, la sangre que proviene del aparato digestivo. El hematocele es la hemorragia que se acumula entre la túnica albuginia y vaginal del testículo, generalmente después de un traumatismo. La equimosis es la hemorragia intensa en las superficies corporales por un traumatismo. Justamente tenemos aquí una equimosis en el párpado superior e inferior, ocurrida pues por un golpe. El hematocolpos es el acúmulo de sangre en la vagina cuando el himen está imperforado y entonces no permite que se elimine el sangrado menstrual. El hematosalpinx es la hemorragia en las trompas uterinas. La hematuria es la presencia de sangre en la orina, que puede ser por presencia pues de litiasis renal. Tenemos ahí el hematocolpos, en este caso el himen imperforado. Hay que hacer un corte en el himen para poder desaguar la sangre acumulada. Hablamos del hemopericardio cuando hay sangre en el espacio pericárdico, que puede ser por la ruptura de un vaso grande o de repente una ruptura de alguna de las cavidades cardíacas. La hemoptisis es la hemorragia que proviene de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, es lo clásico, es lo que vemos pues en la hemoptisis, en la enfermedad de la tuberculosis pulmonar. El hemotórax es la hemorragia en la cavidad pleural, que ocurre generalmente por un traumatismo. Tenemos justamente aquí el hemotórax y vemos que por debajo de la costilla está la arteria pues costal,
y cuando hay una fractura de una costilla también se va a romper esta arteria y se va a producir el hematoma. El hematoma es el acúmulo de sangre en los tejidos. La menorragia es el exceso de sangre que ocurre en la menstruación. La metrorragia es la hemorragia procedente de la cavidad de orina, pero que no tiene nada que ver con la menstruación. Las petequias son hemorragias puntiformes de 1 a 2 milímetros de diámetro que pueden ocurrir por alguna enfermedad vascular. Y la púrpura son hemorragias entre 2 y 10 milímetros de diámetro que pueden ocurrir generalmente por alguna patología de las plaquetas. Y la sufusión es hemorragia que se infiltra en los tejidos, de repente también después de un traumatismo. Tenemos ahí las petequias, hicimos pequeños hemorragias puntiformes que puede deberse a la alteración de la pared de los vasos pequeños. Y la púrpura, que tiene que ver, como dijimos, a un problema de las plaquetas o problemas de la coagulación. Ahora hablamos de la trombosis. Vamos a recordar que un trombo es una masa sólida y estructurada, está compuesta por elementos de la sangre y que se forma en cualquier parte del aparato cardiovascular. Se distingue del coágulo porque el coágulo no está estructurado y puede deberse también o puede ocurrir por fuera del aparato circulatorio. Recordamos que cuando hay una lesión de un vaso, entonces el mecanismo homeostático normal para la reparación del vaso es de que se forme una malla de fibrina y plaquetas que van a taponar la lesión primaria del vaso hasta que la pared se pueda recuperar. Y entonces, esta es la forma en la que se reparan los pequeños vasos. Pero ¿qué ocurre? Una vez taponado el defecto, entonces el exceso de plaquetas y fibrina es eliminado a través de la fibrinólisis, ¿no? Que es un proceso, recordamos, multienzimático. Pero muchas veces esta formación del trombo supera la capacidad de eliminación del mismo por la fibrinólisis y entonces este trombo va a ir creciendo y puede obstruir la luz del vaso. Los principales factores que predisponen a la formación de un trombo son los siguientes. Tenemos la distribución endotelial, cuando hay una lesión directa en el endotelio, por un traumatismo, por una inflamación o por una ateromatosis, entonces la sangre, en todo caso las plaquetas, pueden entrar en contacto con este endotelio dañado y se va a producir la trombosis. En los cambios del patrón de flujo sanguíneo, habíamos dicho que la sangre normalmente circula por los vasos sanguíneos, de forma que las células van por el centro y el plasma o la parte líquida va pegada al vaso. Pero, por ejemplo, cuando hay una éstasis sanguínea, cuando hay una retención de sangre, de repente por una obstrucción, entonces las plaquetas entran en mayor contacto con el endotelio y se va a activar la coagulación y consecuentemente la trombosis. Cuando hay turbulencia en la circulación sanguínea, por ejemplo, cuando hay una arteriosclerosis, las arterias y paredes están duras, entonces igual las plaquetas van a entrar en contacto con el endotelio y se va a desencadenar la trombosis. También cuando hay cambios en la coagulación sanguínea, ¿no? Esto va a predisponer a la formación de un trombo. Por ejemplo, puede haber un aumento de fibrinógeno en respuesta de fase aguda, en inflamación aguda, por ejemplo, en septicemia. Cuando hay aumento de la concentración de protrombina y fibrinógeno, por ejemplo, aquellas mujeres que reciben tratamiento anticonceptivo oral con estrógenos, esto puede producir este problema. O también cuando hay ausencia congénita de los anticoagulantes naturales, por ejemplo, ausencia de la proteína C, de la proteína S, de la citrombina 3, y se ha visto que la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos pueden constituir como un factor determinante para que también se desencadene la trombosis. Entonces vamos a ver que los trombos que se forman en las arterias y en las cavidades cardíacas, donde la sangre está en movimiento rápido, son ricos en plaquetas y fibrina. Van a tener un color pálido, duro, y cuando los cortamos tienen una laminación bien marcada. En cambio, los trombos que se forman en las venas
donde hay un flujo lento de sangre, se les añade además eritrocitos y son entonces trombos rojos, blandos, de una textura gelatinosa. Entonces, dado que la mayor parte de los trombos formados en los vasos de mediano o pequeño calibre pueden obstruir totalmente la luz del vaso, hablamos de los trombos oclusivos, cuando obstruyen pues totalmente la luz del vaso. Tenemos una trombosis coronaria, donde hay pues una obstrucción total de la arteria. Tenemos un trombo de pequeño calibre en una arteriola que está también obstruyendo totalmente la luz. Y si cortamos el trombo, vemos ahí plaquetas, fibrina, etc. Entonces los trombos que se forman en una arteria grande, como en la aorta, muchas veces no van a obstruir totalmente la luz del vaso y solamente van a sobresalir de la pared como una placa sobrelevada. Hablamos entonces de los trombos murales. Y los trombos que se forman sobre las válvulas cardíacas parecen masas polipoides como si fuesen vegetaciones y van a tener pues esta característica. Entonces tenemos ahí el trombo oclusivo que hicimos, obstruye totalmente la luz del vaso, el trombo mural que solo sobresale de la pared y obstruye parcialmente la luz, y el trombo polipoide o vegetación que dijimos sobresale de las válvulas cardíacas. Entonces la obstrucción vascular por un trombo puede evolucionar de 4 formas. Primero, el trombo puede crecer a lo largo del vaso y hablamos de esos crecimientos por propagación. Y entonces puede entrar en funcionamiento el sistema fibrinolítico y eliminar rápidamente esta obstrucción. O puede producirse la organización del trombo, como si fuese un tejido de granulación, y entonces el trombo se va a volver duro y va a obstruir totalmente la luz del vaso. De repente, la fuerza del flujo sanguíneo va a abrir nuevos canales a través del trombo y hablamos de una recanalización del trombo. O de repente este trombo grande puede desprender pequeños trombitos que van a ir a obstruir vasos más pequeños a distancia. Hablamos entonces del tromboembolismo. Tenemos entonces ahí el crecimiento por propagación del trombo, luego la organización del trombo como si fuese un tejido de granulación, de cicatrización. Vemos la recanalización del trombo por la fuerza de la circulación, o vemos el desprendimiento de pequeños fragmentos del trombo que van a causar el tromboembolismo. Tenemos un trombo organizado, entonces vemos que hay tejido de granulación como si fuese una cicatriz, y ahí vemos un trombo recanalizado. Lo vemos en el corte histológico, hay una recanalización del trombo, y esto por ejemplo puede ser el mismo trombo adherido a una arteriomatosis. Cuando hablamos del embolismo, vamos a decir que es la oclusión de un vaso por una masa que es transportada por el torrente sanguíneo. Estas masas se denominan émbolos, y como lo más frecuentes habíamos dicho que eran los trombos que se desprenden, entonces hablamos de los tromboémbolos. Los tromboémbolos, que se forman por ejemplo en las venas sistémicas, atraviesan el corazón y van a impactar en el árbol arterial pulmonar, y hablamos entonces del tromboembolismo pulmonar. Mientras que los tromboémbolos que se forman en el corazón van a pasar por la aorta, la circulación sistémica, y de ahí van a irse a toda la circulación, ¿no? Pueden llegar al cerebro, a los riñones, al vaso, al intestino y a los miembros inferiores. Y los tromboémbolos que se forman en las carótidas comunes van a impactar principalmente en el árbol arterial cerebral, como ya dijimos, principalmente en el polígono de Wilson. Los tromboémbolos que se forman a partir de trombos murales de la aorta abdominal pueden impactar principalmente en las arterias renales y en las arterias de los miembros inferiores. Tenemos ahí el tromboembolismo pulmonar, que vamos a decir es la causa prevenible de muerte más frecuente en los pacientes hospitalizados. En la mayoría de casos se debe a que se forman tromboémbolos en las venas de los miembros inferiores, en las venas de la pantorrilla, las coclíneas, las femorales, las ilíacas, y en todo caso tiene una sintomatología inespecífica, de tal manera que es muy difícil hacer el diagnóstico
preliminar.